CADEFI te da la más cordial bienvenida al curso presencial de este día. El tema de hoy será Viáticos y gastos de viaje, tratamiento fiscal. El objetivo de este curso es conocer los requisitos fiscales para que puedan ser deducibles los viáticos o gastos de viaje y estar exentos de ISR para quien los eroga. Así también, aprende a establecer las políticas corporativas de gastos de viaje que deben adoptar las empresas para un mejor control administrativo y fiscal. Demos la bienvenida al expositor de este día, el contador público certificado, José Antonio González Castro. Comenzamos. ¿Ya se va escuchando? Creo que ya, ¿verdad? Bueno, que tengan buenos días. Espero que se tomen un cafecito para que despierten igual que yo, porque venía dormido. Esa ciudad es un relajo. Siempre que vengo aquí, me hago cerca de 3 horas de su casa de Xochimilco aquí, imagínense. Pero bueno, todo sea por el gusto y el agrado de estar con ustedes. Para los que no nos conozcamos, ya lo mencionaba ahorita la introducción, mi nombre es José Antonio González, soy contador público, tengo una especialidad de impuestos y tengo una maestría en Derecho Fiscal, aparte de que me he dado a la tarea de dar cursos y clases ya por muchos años, ya ni quiero contarlos porque cada vez que los cuento dije, creo que ya estamos más para allá que para acá. Bueno, buenos días, ojalá tengan a bien hacerme las preguntas necesarias. Y venía pensando en el camino, porque pues en 3 horas uno se viene imaginando muchas cosas, y le decía, ¿cómo nos complicamos las cosas los contadores? ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando me invitó la capacitadora al dar el tema hoy de viáticos y gastos de viaje, si realmente acotamos exactamente el texto de ley, no me dejarán mentir, son 2 artículos. 2 artículos. Y digo, pues, ¿qué más les puedo decir? ¿Me explicó? Entonces, bueno, trataré de darles mis puntos de vista, mis recomendaciones, mi experiencia, porque algo que debemos de saber para manejar viáticos es que debemos de vivir la experiencia de ir de viáticos. Ayer, por ejemplo, les comentaba, por un segundo casi me deja el avión. Antier tenía que mover mi vuelo porque estaba una conexión de Veracruz a México y luego de México a Monterrey, y la señorita que hizo el viaje dio una holgura de 30 minutos, imagínense. Y luego en Aeroméxico, cuando dicen, ya se me sé la frase, dicen, vamos a llegar a una posición remota. ¿Y qué es una posición remota? Que te dejan como 50 kilómetros después de y espera el camioncito, y creen que en 30 minutos iba a llegar al vuelo. Pues no. Entonces me dice la señorita, pues te puedo mover el itinerario, pero te voy a cobrar una lana más. Y así se las gastan, así se las gastan. Antier usé mi auto y veo que la llanta está ponchada. Entonces, bueno, pues arréglala. 100 pesos y no dan nota, no dan factura. Entonces tenemos que ir viviendo todo esto, porque el patrón o quien maneja la tesorería o quien maneja los gastos, de entrada me ponen una etiqueta. Si no me traes FDI, no te acepto el comprobante. No, pues no, de verdad que no puede ser. Porque hay una máxima que dice, nadie está obligado a lo imposible. Obliga al talachero que te dé una factura, voy a decir, pues ahí quédate con tu llanta y no te doy factura. Y es cierto, de verdad es cierto. Pero bueno, dicho eso, ojalá tengan a bien hacerme las preguntas pertinentes. Vamos a ver la parte fiscal, la parte contable, algunas sugerencias, algunas bitácoras que tienen que llevar para manejar viáticos, el efecto para la persona moral o el patrón o el prestatario, y el efecto para la persona física, que puede ser 3 tipos de contribuyentes: salarios, asimilables y honorarios. Y hay sorpresas, porque una de esas frases que vamos a ver, el reglamento que hoy está vigente de renta establece de que, de ser posible, vean dónde va la intención del legislador, en este caso del Ejecutivo Federal. Dice, de ser posible, cuando una persona física por honorario salga de viaje, dice que el comprobante de los viáticos salga a nombre de la persona física. Eso lo dice el reglamento. Cuando yo lo llamo un viático puro, me dan el dinero, me dan la transferencia y saco el comprobante a nombre de la persona que me está pagando los viáticos, ¿no es cierto? Ahora, yo siempre he dicho una frase, piensa mal y acertarás. ¿Por qué creen que hoy el reglamento quiere que el comprobante salga a nombre de la persona física? Por 2 razones, porque que lo acumule como ingreso,
que cause IVA, que cause retenciones, y eso es recaudación para el fisco federal, Ya lo vamos a ver, que también existe la posibilidad de que una persona moral también pueda recibir viáticos, pero la intención es que los viáticos sean para personas físicas. ¿Queda claro? Bueno, pues antes de iniciar formalmente, para que tengan un antecedente, tenemos que ir manejando algunos datos y les voy a robar un par de minutos, porque le decía a mi amigo Roberto Franco, el titular de la capacitadora, le digo, por más que les quiera mencionar todo lo de los viáticos, me va a sobrar tiempo. Eso pienso, salvo sus preguntas, ¿de acuerdo? Entonces quiero robarles un par de minutos para platicarles de 3 temas. Uno, ¿qué es lo que viene para el 2017 como reformas fiscales? Una pequeña probadita. Porque si bien es cierto, no hay incremento de impuestos, pero sí hay cambios muy sustantivos que tienen que ir cuidando. Y a propósito del tema, uno de esos cambios que no es una reforma propiamente dicho, pero sí es una nueva versión en materia de CFDI, y ya hablo de nóminas. ¿Me explico? Si ustedes han visto en la página del SAT, nos han dicho, de hecho va a haber una feria tecnológica, creo que en Guadalajara, en donde me dice, pues ven a conocer todos los pormenores del nuevo CFDI de nóminas. Y curiosamente, si yo percibo viáticos y soy trabajador, lógicamente forma parte de mis ingresos, pero esos ingresos tienen una etiqueta, y la etiqueta es que los ingresos tienen que estar exentos. Ahora, un problema que no hacen los patrones, que regularmente no timbran los viáticos. Y al timbrar me refiero, no que hagan una nómina para hoy 2016, pero sí tienen que hacer el llenado del anexo 1 del DIM. No sé si se lo imaginen, tanto información y tantos datos que vienen. Y la parte central es que hay una cédula donde me pide todos los conceptos que el trabajador devengo en un año. Y lo divide, si ustedes recuerdan, en exentos y grabados. Y uno de esos conceptos, sorpresa, son los viáticos. Luego entonces, si a una persona como yo percibe viáticos y se depositan en mi cuenta bancaria y no llenan el anexo 1, el que tiene un gran problema soy yo, porque frente a una revisión de la autoridad, me va a revisar mis depósitos bancarios y no va a checar el dinero que yo tengo en mi banco, porque voy a tener dinero de más, porque mi nómina sí está timbrada, pero los viáticos no están timbrados, y va a decir la autoridad, ¿y de dónde sacaste este dinero? Y no me lo preguntan, pero siempre pongo mi ejemplo personal o el ejemplo de la empresa donde trabajo. Regularmente hay gente de mi despacho, a nivel, por ejemplo, directivo, que se sorprenderían cuánto puede devengar de viáticos al año. El que devenga menos, estamos hablando de 150,000 pesos al año. 150,000 pesos al año. Y el que más devenga, imagínense la cantidad que quieran, Cuando en una comida, en una buena comida, se están gastando 5,000, 10,000, 15,000 pesos, Pero hay que verlo propositivamente. Eso no es gasto, es inversión. Porque ¿con quién va a comer uno? Con los clientes. Que ahí también hay otro problema. Digo problema porque realmente no tenemos una política. Y el problema es que, ¿cómo lo registro? ¿Como viático? ¿Como gastos de representación? ¿O como atención a clientes? Porque se puede prestar a 3 tipos de registro contable, ¿no es cierto? El problema es que si lo registran como gastos de representación, la ley de renta dice, no son deducibles. Si lo registran como comidas, ¿qué dice la misma ley de renta? Solamente deduces el 8.5%. Y si lo registras como gasto, como atención a clientes, sorpresa, es deducible todo. Pues sí o no. Entonces digo, es una línea muy delgada, pero lo más importante de todo esto es que deben de establecer sus propias políticas. ¿Me explico? Y ya veremos que esas políticas representan un concepto que se llama control interno. Toda vez que si no hay un control interno, la autoridad los va a analizar, los va a liquidar, y lógicamente les va a decir que los viáticos no son deducibles. ¿Me expliqué? Ahora, un detalle interesante, no sé su percepción, pero yo he visto que, por ejemplo, mis amigos contadores, veo viáticos y en gastos dice la cuenta de viáticos. Técnicamente hablando, eso está mal registrado, porque tengo que registrar alimentación, hospedaje, transporte, gasolina, casetas. ¿Me expliqué?
Porque de lo contrario, la autoridad, ¿cómo va a saber si estoy cubriendo o rebasando los topes? Porque hay topes en viáticos, dependiendo si son nacionales o si son internacionales. Entonces, sugerencia, no registren viáticos como concepto genérico, porque no sería deducible. Pero bueno, me estoy desviando. Dentro de estas reformas 2017, hay algunas precisiones como la siguiente, es una probadita genérica. En materia de impuestos sobre la renta, se está estableciendo hoy de manera contundente de que se van a considerar 2 profesionistas para efecto de integrar la base de deducciones personales. ¿A qué me refiero? Que se sube al catálogo de gastos médicos el pago a lo que es psicólogo y nutriólogo. ¿Me explicó? Y digo se suben porque ellos no son médicos, son licenciados. Sin embargo, hoy se sube al catálogo de deducciones personales, ¿de acuerdo?, para que yo pueda a partir del 2017 deducir esos 2 pagos. Sin embargo, soy preciso. El hecho que se suban no quiere decir que se les dé la connotación de médicos, porque no son médicos. Por lo tanto, cuando yo voy al psicólogo, al nutriólogo, me va a cobrar sus servicios más IVA, porque sí están grabados en materia de IVA. Sin embargo, ese IVA no se puede acreditar porque no forma parte de los gastos recurrentes o propios de la actividad. Ese IVA se tiene que sumar al gasto como deducción personal, sin olvidar que siguen existiendo los 2 topes en materia de deducciones personales. Primer tope, que se hagan los pagos a través del sistema financiero mexicano, con tarjeta, con cheque, con monedero, con transferencia, etcétera. ¿De acuerdo? Y eso tiene una lectura, y la lectura es que al dejar una evidencia, obviamente la autoridad, si no me da el recibo el médico y yo y el nutriólogo y el psicólogo, va a quedar una evidencia en el banco. ¿Y qué va a hacer la autoridad? Hoy los dineros en el banco son ingresos, salvo que acredites la procedencia del recurso. O sea, tiene una doble filosofía, ¿eh? Si bien es cierto, me está ayudando, pero por otro lado los quieren fiscalizar a ellos. ¿Sí queda claro? Y segundo candado, que no deben de rebasar el tope de deducciones del 15% de los ingresos acumulables o de 5 hoy unidades de medida y actualización, antes salarios mínimos. Ya nos tenemos que ir familiarizando con la terminología, porque antes decía, no debe rebasar 5 veces el salario mínimo anual. Hoy no, hoy son 5 veces unidades de medida y actualización, que eso salió por decreto del 27 de enero de este año, donde se sustituye el salario mínimo por la unidad de medida y actualización. ¿Sí quedó claro esa primera reforma? Hay una probadita, otra probadita de renta. Porque quiero pensar que aquí van a dar un curso de reformas fiscales, porque es necesario. Y espero que sea en este año o los primeros días del año que entra, porque si no, pues ya en febrero o marzo, ¿para qué quieren el condenado curso, verdad? Pues no, tenemos que ser preventivos y no correctivos. Otra reforma. Se está adicionando un capítulo a partir del artículo 196 de renta, ¿de acuerdo?, donde habla de un esquema opcional para el cálculo del impuesto sobre la renta de personas morales de menor capacidad administrativa. Hablo de personas morales. Cualquier persona moral que tribute en el título 2, que puede ser sociedad civil o sociedad anónima o sociedad responsabilidad limitada o sociedad nombre colectivo, la que quieran ustedes, pero que sea del título 2, porque si el título 3 es persona moral con fin no lucrativo. Digo, nada más para ubicarnos. Ahora, ¿por qué digo de menor capacidad administrativa? Porque deben tener como tope de ingresos 5 millones de pesos en el año inmediato anterior. ¿Me explicó? Entonces, eso tiene muchas bondades. Una primer bondad, de que ya no voy a acumular en base a lo devengado, voy a acumular en base a lo cobrado, flujo de efectivo. Y eso es muy bueno, porque hoy una persona moral suelta la factura, y en el momento que suelta la factura, aunque no la cobre, momento de acumulación, artículo 17, acumula al 100%. Hoy no, esas personas morales van a acumular al cobro, flujo de efectivo, y eso es muy bueno, ¿no es cierto?, para no estar financiando al fisco de más. Es una bondad interesante. Ahora, segundo punto, segunda bondad.
de que ya no van a deducir el costo de lo vendido, porque la persona moral deduce el costo. ¿Estamos de acuerdo? Hoy esas personas morales van a deducir las compras. Le resulta un poquito interesante regresar a la ley de impuesto a la renta 2004, si ustedes recuerdan. Porque hasta el 2004, ¿qué deducían las personas morales? Las compras. Y ahora, ¿qué le estoy diciendo entre líneas? Que se acumula lo cobrado y tengo una base grande de impuesto a la renta, sencillo lo que hacíamos antaño, compra en diciembre. ¿No es cierto? ¿Para efectos de qué? De bajar la base fiscal. Ahora, al decir compras, la ley es omisa, no me dice compra de materia prima o compra de activos o inversiones. Y hay una máxima que dice, cuando el legislador no distingue, el que aplica la ley tampoco tiene que distinguir. Por lo tanto, me estoy refiriendo a compras de papelería, de materia prima, de automóviles, de motocicletas. Y esa es una bondad interesante, porque si me están diciendo que la compra es deducible, pregúntense en voz alta, oye, si me compro un auto arriba de 175,000, ¿lo hago deducible? Claro que sí se hace perfectamente deducible. Ya no piensen en RIF, ya rebasen un poquito el RIF. El RIF ya se agotó, ya está dando sus últimos suspiros. Ahorita les platico algo de RIF. Ahora, otra bondad, de que ya no van a calcular el ajuste anual por inflación, que también ese es un problema, porque si tienen muchos pasivos, la persona moral que va a generar un ajuste anual por inflación acumulable, ¿no es cierto? Si tienen muchos activos, que van a generar ajuste anual por la inflación deducible, que ahí sí me conviene, pero nada más ahí depende en dónde estén ustedes ubicados. Por ejemplo, muchos de mis clientes, más de tener cuentas por cobrar, tienen cuentas por pagar, entonces están generando un ingreso acumulable, sin flujo de efectivo. ¿Sí me expliqué? Y la última, la cereza del pastel de este régimen, pregúntense, oye Toño, bueno, Toño va por los cuates, ¿eh? ya es contador, José Antonio, Toño, y bueno. No más le digo a mi jefe, porque así empezó mi jefe, contador, ¿cómo está? Bien solemne. Después José Antonio, después Toño, le digo, ¿qué tal si ahí le dejamos? Luego ahí decir, ay, chiquitín o algo así, pues no, ¿cómo no? Ahora, la última bondad buenísima. Una persona moral del 2016 que ya está trabajando, que no rebasa 5 millones de pesos, la pregunta obligada, ¿se puede bajar a ese esquema opcional? Respuesta, sí. ¿Sí queda claro? Y con eso pueden ir alguien me decía, digo, no les quiero dar ideas, pero alguien me decía, oye Toño, yo tengo una empresa hoy que está facturando 15 millones de pesos al año, ¿puedo hacer 3 empresas chiquitas ese régimen? Nada más hay un candado, en lo que decía Esther, de que si conforman varias empresas, los socios de esta modalidad de empresas no pueden ser socios, no de otras personas morales. Esa es una condición por demás importantísima. Si tú eres socia de una empresa A y eres socia de una empresa B, con la pena sales del beneficio. Tienen que ser socios únicos de ese tipo de personas morales. Pues pongan a su mamá, a sus hijos, a su esposa, a su concubina, a sus nietos, a su abuelo, a quien quieran. ¿Sí queda claro? Ahora, otra probadita y ahí le dejamos de renta. Hablaba del RIF, que a propósito del RIF, yo les dije siempre, cuidado con el RIF porque es una trampa. En el sentido de que los que estaban en la informalidad, que eran muchos, son muchos, les decía el fisco, ven conmigo y te voy a consentir y no vas a pagar impuestos. Así nos vendieron la idea. Hoy, el último informe tributario y de gestión del SAT, que está cortado al mes de septiembre, dice que de RIF, vean, se ha recaudado la ridícula cantidad de 4,000 millones de pesos. Ahora díganme si es una cantidad chiquita o grande. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque el SAT ya sabe que ahí está una mina de oro. Entonces, ¿qué propone el SAT? Vean, por eso dije, piensa mal y acertarás. Y sigo hablando del RIF. Les dice a los RIF, ya que estás en el RIF, te doy una opción, ve cómo se la pinta, te doy una opción para que no hagas pagos definitivos.
hagas pagos provisionales. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Sorpresa, los definitivos no presentan declaración anual. Si hago pago provisional, es un impuesto a cuenta del impuesto anual. Por lo tanto, vean, si ejerces la opción de hacer pagos provisionales, sorpresa, estás obligado, ¿a qué creen? A presentar declaración anual. Entonces es una trampa con cierta filosofía, pero yo siempre trato de ver las bondades. Le digo, no te preocupes, porque si quieres hacer pagos provisionales, presenta tu anual. ¿Y cuál sería una diferencia entre un esquema y otro? Mete deducciones personales, ¿no es cierto? Y al meter deducciones personales, parte del impuesto que tú pagaste, sorpresa, te lo recupero como saldo a favor. ¿Sí queda claro? Entonces hay cosas interesantes. Ahora, 2 reformas al código. De renta hay más, muchas más. Espero que les haya servido así como que de inquietud para ver si vienen al curso. Los estoy invitando formalmente al curso. Aquí en CADEFI, ¿de acuerdo? Aquí en Tlalnepantla o en México, donde quieran ir. Dos reformas al código. Primera, las personas morales que son representantes legales, perdón, las personas físicas, las personas físicas que son representantes legales de las personas morales, que no sean socios, esa es la condición, esa es la propuesta. 2016, el código no los obliga a registrarse en el RFC. ¿Sí me expliqué? Sin embargo, como ya se dio cuenta la autoridad que hay muchas de esas personas en la práctica que están tomando decisiones de la empresa, que están manejando los recursos, etcétera, no están registrados en el RFC, ¿qué creen que viene como reforma? Que ya se obliga a que se registren en el RFC de manera obligatoria. ¿Te queda claro? Las personas físicas que son representantes legales sin ser socios, porque alguien me puede decir, es que el socio ya está registrado en el RFC, claro, pero si yo no soy socio y soy representante legal del despacho de mi amigo Rafael, ¿de acuerdo? Hoy no estoy registrado en el RFC, mañana con la reforma, sí. ¿Queda claro? Ahora, otra, y van a ver que ahí pueden salir muchas dudas. Al igual que dije que hoy hay cambios en el CFDI de nóminas, que si tienen alguna pregunta, bienvenida. Uno de los puntos que hay que tener especial cuidado en nóminas CFDI, y viene un cambio, de que ya les van a pedir que en el cuerpo del CFDI de nóminas venga el RFC de la persona que está ofreciendo los servicios de subcontratación, en otras palabras, del outsourcing. ¿Sí queda claro? Y debe de venir en el cuerpo del recibo el periodo o el tiempo de prestación de servicios de ese trabajador con la outsourcing. ¿Sí nos estamos entendiendo? Ahora, ¿por qué se dan esos cambios? Por varias razones. Una de ellas, recuérdense que la declaración informativa múltiple DIM con sus 10 anexos, 2016 es el último año que se presenta. No sé si recuerden eso. Que eso viene en el artículo 2º transitorio de la Ley del Impuesto a la Renta 2014, en la fracción 10, donde me dice, el año 2016 va a ser el último que presentes el DIM. Entonces vean que la autoridad está haciendo su tarea, porque dice, desaparece el DIM, pero sorpresa, se fortalece el CFDI. Que al fortalecerse el CFDI con tantos requisitos que vienen, yo les podría decir, oye, cuidado, porque más que sean requisitos, es una forma de fiscalizarlos. Y hoy el SAT, si llenan un rubro mal del CFDI, va a decir, estás haciendo malas cosas. Y un ejemplo de eso, si yo les preguntara cuántas modalidades hay de asimilables a salarios, sin salirme de tema de viáticos, porque en viáticos yo les he dicho, se pueden pagar viáticos a trabajadores y asimilables, ¿no es cierto? A los dos. Pero ¿cuántas modalidades hay hoy de asimilables a salarios? Les ayudo, 7. 7, artículo 94 de la Ley del Impuesto a la Renta. ¿Y por qué es importante esto? Porque eso ya viene en un anexo del CFDI por nóminas y tienen que decir si es, por ejemplo, honorario preponderante, honorario opcional, comisiones, ¿me explicó? Pagos a consejeros, y ya llevo 4 fracciones. Y
hay una mecánica diferente para el cálculo del impuesto a la renta en algunas de ellas. Si, por ejemplo, si pongo asimilables a salarios, pero honorarios a miembros del Consejo de Administración, si le pongo eso, que inclusive la clave es 07, y hasta me la sé de memoria, la autoridad va a decir, la retención mínima de esas personas, ¿cuánto es? El 35% de entrada, ¿no es cierto? Entonces, aguas con eso. Y yo les decía la vez pasada que hoy podrían sacar esos temas. Algo que también me va a pedir en el CFDI, como en el DIM anexo 1, que identifiques todo lo que está exento y todo lo que está grabado de lo que le pagas al trabajador. Y en la práctica, se los puedo asegurar, hay muchos contadores que, por ejemplo, dicen que el salario mínimo está exento y no es cierto, está grabado. Dicen que la previsión social toda está exenta y no es cierto, hay una parte exenta y una parte grabada, dependiendo los montos que reciba el trabajador, ¿estamos de acuerdo? Dicen, por ejemplo, de que premio de asistencia y puntualidad es previsión social y eso no es cierto. Eso no es previsión social. Que tiene un tratamiento diferente para seguro social, esa es otra historia. Porque eso no integra salario diario integrado si no rebasa el 10% del salario base de cotización. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, hoy les va a pedir concepto por concepto y dentro de esos conceptos, viáticos. ¿Qué está exento y qué está grabado? Por lo tanto, si no tienen una política, yo llego a su empresa a revisarlos, le digo, a ver, ¿cuánto pagaste de viáticos? Tanto, perfecto. Dame la bitácora, ¿qué crees que no la tengo? Dame los comprobantes, ¿qué crees que no la tengo? Sorpresa, esos viáticos son ingresos ¿para quién? Para la persona física. Para la persona física, Y aguas con eso, porque insisto, o sea, está muy bonito viáticos y demás, pero aquí ¿cuál es el efecto? Sencillo, o es deducible o no es deducible, o es de exento o es grabado para la persona física. Esa es la parte bonita de los viáticos, que si lo hacen transparente, bonito, no pasa nada, ¿sale? Ahora, esta pequeña introducción es porque viene un cambio en el CFDI para el 2017, en el artículo 29, letra del código, que se establece como requisito de que cuando ustedes, y voy a decir una palabra un poquito exagerada, cuando ustedes se atrevan a cancelar un CFDI, a cancelar, tienen que tener la autorización ¿de quién? De su cliente. ¿Y por qué viene esa reforma? Porque a decir del SAT, no lo dice José Antonio, porque me dicen, es que me asusta si me vienes a poner tensa, ¿me explicó? Y eso es cierto, apenas di un curso que realmente me asusté, porque empecé a platicar, fue a Aguascalientes, y mencionaba esto, y hay una contadora que se puso así tensa, y dice, mejor me voy, y se levantó y se fue, y ya fuimos por ella, no, pues tranquila, no pasa nada, si quieres un contador, pues te doy mi tarjeta, y ya, se arreglan las cosas, ¿no es cierto? Pues que la gente luego se presiona, se tensa, y mejor que hagan eso, pues mejor hagan las cosas bien. Entonces, menciono esto porque a decir del SAT, dice que algunos contribuyentes hoy están emitiendo CFDI de ingresos. Lo cobran y ya cobrado, lo cancelan. ¿Y para quién es el perjuicio? Para los clientes, porque si está cancelado, no lo puedes deducir. No puedes acreditar el IVA, aunque lo hayas pagado. ¿Sí me expliqué? Y eso tiene una lectura interesante, no me quiero meter en tantos detalles, pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si después de 2 meses, 3 meses, 4 meses se dan cuenta que su CFDI está mal hecho? Porque puede estar mal hecho, se equivocan en el RFC, en la cantidad, en el concepto, ¿de acuerdo? En el domicilio no me importa, en el nombre no me importa, y no es que sea peyorativo, simplemente no son requisitos. No son requisitos, ¿están de acuerdo? Oye, pusieron José Antonio Castro González, yo no me llamo así, yo me llamo González Castro. Pero finalmente mi RFC está bien, por lo tanto, ¿es válido el CFDI? Claro. ¿Sí queda? Entonces, menciono esto porque yo te doy un CFDI a ti, ya estamos en 2017. Y te das cuenta que tu RFC está mal, entonces me vas a decir con justa razón, José Antonio, cámbiame tu CFDI. Si se cambia en el mismo mes, no tiene problema. Si se cambia en el mes que sigue, no tiene problema. Pero si se cambia 2 meses después, 3 meses después, o brinca de año, ¿cuál es el problema? De que tú jamás lo puedes hacer deducible. ¿Sí queda claro? Entonces también por ahí vamos jugando con los CFDI de viáticos, porque la intención es que de ser posible, todo lo que se haga a través de viáticos se ampare con CFDI, ¿estamos de acuerdo? Y ahí pudieran haber muchas preguntas, una de ellas, yo me pongo de ejemplo, oye,
¿Puedo pagar la gasolina en efectivo? Yo, por ejemplo, que estoy saliendo de viáticos, no me lo preguntan, pero al rato me regreso a Puebla. Y parece mentira, ayer tuvimos un curso en Monterrey y fue un abogado. Y le digo, habló mucho de la discrepancia fiscal, que de verdad cuiden ese detalle, que es la discrepancia fiscal cuando tengan más erogaciones que ingresos. Y el abogado me decía, mira, yo soy de perfil bajo, tarjeta de crédito no uso. Yo tarjeta de crédito no uso. Entonces, ¿por qué voy a pagar gasolina, mantenimiento, lo que sea, de los viáticos de mi despacho? Yo lo pago en efectivo. Ahora, ustedes son los contadores, ¿lo hacen deducible? Claro, porque son gastos por cuenta de terceros. Cuando la gasolina como tal, si lo paga en efectivo directamente el contribuyente, ¿qué dice el artículo 27, fracción tercera, segundo párrafo? No es deducible, aunque sea menor a 2,000 pesos. Son de los detallitos que tienen que ir cuidando. ¿Ibas a preguntar algo? ¿Ah? ¿O ya te quité la...? ¿Sí? Ok, bueno.